La semana pasada terminamos una sección del Sermón del Monte. Allí vimos muchas verdades y entre ellas vimos quién es un verdadero cristiano. Entendimos, especialmente la semana pasada, que no basta con una mera confesión de que se es, ni basta con hacer las cosas para ser catalogado o para estar como o ser considerado como un cristiano. Lo más importante, esto es lo más importante de la vida de cualquier persona, de cualquier creyente, cualquiera que considere ser creyente, es entender y saber que lo es, saber que es un creyente, que es un verdadero hijo de Dios y que ha sido salvado por Él. Esto estuvimos estudiando no solamente la semana pasada, sino desde antes. El Sermón del Monte está lleno de estas verdades, de estas confrontaciones, de estas realidades a las que nos debemos enfrentar nosotros. Debemos enfrentarnos a la realidad de si somos creyentes o no. Hoy vamos a enfocar nuestra atención en un salmo, Salmo 51, y creo que este salmo es preciso, ahí es exacto, en ese lugar, cae como anillo al dedo en estos momentos de nuestro entendimiento de este Sermón del Monte, al final especialmente el Sermón del Monte. Además de esto, además de que cae perfecto, nos encontramos en un lugar donde se finaliza una sección. Se ha finalizado la sección del Sermón del Monte, y del capítulo 8 en adelante es otra sección, es otra porción de las Escrituras que trata de acciones más que de palabras. El Sermón del Monte son palabras, del 8 en adelante son acciones, y vamos a ver eso pronto. Hemos estudiado este tema, el tema de los verdaderos cristianos en Mateo. Allí vimos muchas palabras que claramente nos enseñaron quién es un verdadero creyente. Y un verdadero creyente, nos dice Mateo, es aquel que se considera en bancarrota, aquel que ve su vida como un pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu hace referencia al presente, es algo que las personas reconocen constantemente, que son pobres, que no pueden por sus propios méritos llegar allí, llegar al reino de los cielos. Los pobres son los que llegan al reino de los cielos, aquellos que ven su pecado. Jesús una y otra vez nos muestra y nos enseñó en el Sermón del Monte, nos argumentó ese contraste de aquellos que son creyentes y aquellos que no lo son. Él nos los mostró de una y otra manera. Aquellos que profesaban ser hijos de Dios, estos que profesaban eran los fariseos, y aquellos que realmente son hijos de Dios. Y yo creo que el último domingo, la última semana, yo creo que nos confrontó a cada uno de los que estamos acá. Los falsos cristianos son aquellos que edifican su casa sobre la roca, y los verdaderos son aquellos que edifican, es al contrario, los falsos cristianos son los que edifican su casa sobre la arena, Mateo 7:26, y los verdaderos son aquellos que edifican su casa sobre la roca. Vimos quién es un verdadero constructor cristiano, y creo que para redondear esa idea del domingo pasado, este salmo nos va a ayudar, porque este salmo tiene claro una verdad, o nos ayuda a entender una verdad que es clave en la vida de todos los creyentes, y es la confesión. Lo primero que hace una persona que no es hija de Dios, cuando entiende que es pecadora, lo primero que hace es confesar. Entonces, si la semana pasada habían personas que no habían entendido, que estaban todavía ahí construyendo sobre la arena, hubo una confesión, y si no, hoy es el día de confesar. El patrón, además, de todo cristiano es la confesión, es decir, que todo el mundo
debería estar en confesión permanente, porque todo el tiempo estamos en pecado. Todo el que diga que no peca es un mentiroso, dice Juan. Los cristianos son aquellos que lloran su pecado, que están llorando en todo momento, son aquellos que reconocen las faltas y están en confesión diaria, constante, permanente. ¿Pero qué quiere decir confesar? Es la primera pregunta que nos deberíamos contestar. La palabra confesar en el original es homologueo. La palabra significa decir lo mismo. Esa misma palabra también, o esa misma raíz, se utiliza para la palabra homogéneo, que quiere decir del mismo género, o homologación, que quiere decir que tiene el mismo nivel de estudio, o homoplastia, que es un trasplante de órganos de un individuo de la misma especie. Entonces, homologueo es decir lo mismo que dice Dios, lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Eso es confesar. Confesar es lo opuesto a justificarnos por el pecado. Confesar no es encubrirlo. A veces quisiéramos, o lo hacemos, pero confesar es decirle a Él que se ha pecado. Confesar no es pasar por alto un pecado. Confesar es decir: Señor, he pecado, estoy de acuerdo con tu evaluación de mí, soy culpable de esta transgresión. Eso es confesar. Y la verdadera confesión también incluye el arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento es ese deseo, esa resolución que hago yo en mi vida de no volver a hacer lo mismo. Entonces lo confieso, pero estoy arrepentido al mismo tiempo para no volver a hacer lo que yo ya estaba haciendo, lo que ya había hecho. Si una persona confiesa, pero no tiene ninguna intención de dejar su pecado, no ha confesado. No ha confesado genuinamente. Puede que hayan salido de sus palabras, pero no hay una confesión verdadera. 2 Corintios 7:8 dice estas palabras, y podemos ir allí. 2 Corintios 7 dice el versículo 8: Segunda de Corintios 7:8, porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa aun cuando me pesó, pues veo que esta carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento verdadero produce un cambio de actitud y conducta hacia el pecado. Y esto es exactamente lo que enseña Salmo 51. El Salmo 51 enseña que la verdadera confesión de pecado produce un quebrantamiento que se traduce en un cambio de conducta. ¿No es eso grandioso cuando reconocemos el pecado y vemos y decimos: ¿por qué? ¿Por qué lo hice? No lo quiero volver a hacer. Esa es la idea. Este grandioso salmo, este es excelente, es un salmo que debería estar en nuestro corazón, en nuestras mentes constantemente, porque nos enseña y nos muestra esa verdadera confesión. Y esta verdadera confesión incluye 3 elementos, que aquí los vemos: un entendimiento correcto de qué es el pecado, primero; un entendimiento correcto de quién es Dios, segundo; y tercero, un entendimiento correcto de quiénes somos nosotros. Veamos por un instante el contexto del Salmo 51. Este salmo se escribió hace más de 3000 años y ha ayudado a pecadores desde esa manera, desde ese tiempo, para reconocer su pecado,
para ver cómo Dios perdona e imparte misericordia. Este fue un salmo que David oró a Dios. De hecho, lo dejaban en el santuario para que otras personas lo leyeran y cuando tenían necesidad de perdón, fueran al salmo, lo leyeran y pidieran perdón. Este salmo trata de la maldad de un hombre, de David, su confesión, y trata también de su perdón. De hecho, este salmo es la más grande confesión que tenemos en todo el Salterio, es decir, en todos los 150 salmos. David era el rey de Judá en ese momento, tenía una debilidad grandísima por las mujeres. A pesar que tenía múltiples esposas y concubinas, se obsesionó con una mujer, quien era la esposa de uno de sus oficiales, de uno de sus militares, y decidió tomarlo. El nombre de ella es Betsabé. Y vamos a ir a 2 de Samuel 11. 2 de Samuel 11. Allí encontramos lo que sucede. 2 de Samuel 11. Aconteció, dice el texto, 2 Samuel 11:1, aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David, ¿qué hace? David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Ahí vemos, David no fue, él envió. Él los envió y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Él los mandó a todos a pelear y se quedó en su casa. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terreno de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Él se quedó en casa, floteando, podemos decir, mirando lo que no tenía que estar mirando. Claro que ella tampoco es muy culpable, porque ella también se estaba exhibiendo lo que no tenía que estar exhibiendo. David manda a preguntar acerca de aquella mujer y le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. El hombre, se acuesta con ella, la mujer concibe, versículo 5, y envía aviso a David diciendo: estoy encinta. Esto es un problema para David grande, y entonces ¿qué hace él? Él trata de organizar de que Joab venga y de que Urías venga y duerma en su casa otra vez con su esposa para que le echen la culpa del bebé a él, para que sea Urías el padre y no David. Pero Urías decide no entrar, decide quedarse al lado del rey David. Entonces David, ¿qué hace? Mire lo que hace en el versículo 15: poned a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Lo mató. Él mata a Urías, además de que tiene relaciones con su esposa, lo mata. Terrible. Al oír la mujer de Urías, versículo 26, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David dijo: ahora sí, mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Es decir, que a él no le importó, no tenía ninguna vergüenza. David está tranquilo, la trae otra vez de regreso, pero no estaba contando con Natán. Natán se va y lo confronta. En capítulo 12, Natán se va y le dice a David, vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno muy rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, versículo 2, y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había conocido junto a él y con sus hijos.
comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y en ese momento la ira de David en gran manera contra aquel hombre dijo: Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Entonces en el 7 Natán le dice: tú eres aquel hombre. Y así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas más cosas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado, le dice Natán a David, has matado a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. El hombre David en este momento, qué sentimiento de tener. Él lo vio, lo reconoció, ha tomado una mujer que ha dejado embarazada, ha cometido el pecado de adulterio, manda a matar a Urías poniéndolo al frente de la batalla, se deshizo él del esposo de Betsabé, pero no pudo deshacerse de su sentido de culpabilidad, no pudo alejarse de su pecado. Esto le costó la disciplina del Señor, consecuencias muy duras para el resto de su vida. Perdió a su hijo. Como resultado de esa trágica experiencia, David escribe este salmo que refleja esa condición de contaminación moral, de sentido de culpabilidad, de esa enfermedad física, y confesión a Dios pidiéndole misericordia y restauración por su pecado. Es un salmo excelente, tiene las características de una verdadera confesión. La verdadera confesión demanda un entendimiento correcto del pecado, y es lo que él hace ahí. Mire lo que dice Salmo 51. Vamos al Salmo 51 ahora sí. La verdadera confesión demanda un concepto o un entendimiento correcto del pecado. Salmo 51. Ten piedad de mí, dice. Y vamos a leerlo desde el principio. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y entonces versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Paramos ahí un momento. Aquí vemos, en este Salmo 51, en estos versículos, un concepto o un entendimiento correcto del pecado, que quiere decir varias cosas. Primero, en primer lugar, un entendimiento correcto del pecado es un reconocimiento de que se necesita la misericordia de Dios para remover ese pecado. Necesitamos un correcto entendimiento del pecado. Reconoce eso, que necesita la misericordia de Dios para removerlo. Noten que ahí David ruega por misericordia. Por misericordia. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Esto indica que él sabe que no merece ser perdonado. Él no merece ser perdonado. Él lo reconoce. Él por eso está pidiendo misericordia. Porque si él pidiera justicia, moriría. Pero él está pidiendo misericordia. Él reconoce
que es un pecador y que necesita el perdón y que sean borradas esas transgresiones. Sabe lo que merece, él sabe que lo que merece es esa justa ira de Dios, pero pide piedad. Ten piedad de mí, dice. Ten piedad de mí. Ten misericordia. Dios, no me des lo que me merezco, que es el juicio por mi pecado, sino ten misericordia de mí, dice él. La verdadera confesión reconoce que no merece ser exonerado, que no merece el perdón, sino que merece el juicio. Esto es confesión. Reconocer lo que en verdad merece. Por eso es que David pide piedad. Note, ten piedad de mí. Y luego pide inmediatamente algo más. Además de la piedad, les pide misericordia. Conforme a su misericordia, le dice. Oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta palabra misericordia es ese amor incondicional de Dios, ese amor que Dios le da a las personas, ese amor que extiende Dios por la creación. Esto también hace parte del reconocimiento del pecado. Yo les diría a mis hermanos hoy, a ustedes, a cada uno de los que están acá, también es para mí, que lo único que podemos pedir es misericordia, no justicia. Nunca podemos pedir justicia. Que por su misericordia Él nos conceda borrar todas las transgresiones. Y Dios así lo hace. Dios trata a sus hijos con misericordia, Él trata a sus hijos con amor. Salmo 103:10 dice: nos has tratado según nuestros, no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras inequidades. No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras inequidades, porque si lo hiciera, estaríamos muertos. Dios no les trata de acuerdo a lo que usted merece, ni a lo que yo merezco. ¿No es esto precioso? Esto es precioso. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor. En otro salmo, Salmo 133 dice: Señor, si tú tuvieras en cuenta las inequidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Nadie, ninguno de ustedes, ni ustedes, ni yo, ninguno. Si Dios les pagara conforme a las deudas, conforme a sus pecados, nadie podría sobrevivir. Yo no podría sobrevivir si Él me diera lo que yo merezco. En Lamentaciones 3:22 encontramos esta hermosa afirmación en cuanto a la misericordia de Dios. Dejen su marca ahí en Salmo 51 y leamos Lamentaciones. Lamentaciones, está después de Jeremías, 3:22. Miren esas palabras tan hermosas. ¿Qué? 3:22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es un Dios de misericordia, y a eso es a lo que apela David. Claro, pues él sabe que Él es un Dios misericordioso, es un atributo de Dios, y él le dice: conforme a tu misericordias, perdona mis pecados. ¿Por qué? Porque el pecado merece juicio. Él sabe eso. Él ya lo sabe, que lo único que merece es la condenación eterna, y yo creo que esto es para cada uno de nosotros. Pero Dios nos ha mostrado su amor fiel, una gran misericordia para todos aquellos que han puesto la fe en Él, para todos los cristianos.
Cristo ha llevado la condena, Él ha pagado por sus pecados en la cruz, y por eso ahora podemos experimentar esa misericordia de Dios. Pero no la merece, esa es la idea, no la merece. El pecado merece juicio, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios por misericordia y gracia es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2, Pablo nos lo pone en estas palabras, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia haber sido salvados. Es por su misericordia, hay que reconocer esa misericordia. La segunda característica de un entendimiento correcto del pecado es que demanda limpieza. Miren el versículo 2 del Salmo 51. Salmo 51, versículo 2. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Solo la limpieza total. Lávame por completo, dice él, por completo, totalmente. Lávame por completo de mi maldad. Solo la limpieza total es suficiente. Juan enseña que la muerte de Cristo proveyó la sangre por medio de la cual somos limpios de todos nuestros pecados. 1 Juan 1:7. En la salvación Cristo nos limpió con su sangre de toda inequidad, y su sangre continúa siendo aplicada cada vez que pecamos. Su sangre nos mantiene limpios. Jesús ilustra esta verdad en Juan 13:10. Jesús dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotras estáis limpios, pero no todos, refiriéndose a Judas Iscariote. ¿Saben lo que está diciendo aquí Jesús? Que en la cruz, cuando Él derramó esa sangre, nos bañó al salvarnos. La salvación ya se llevó a cabo una vez y para siempre. No necesita ser salvado otra vez, sino ser limpiado. Eso sí, necesita ser limpiado de sus pecados cotidianos, ser limpiados de ese polvo inmundo que se le pega cada día. Y esta es la obra de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado demanda limpieza, y la sangre provee esa limpieza continua. Entonces ya tenemos el segundo punto, la segunda característica de un entendimiento correcto del pecado. Una tercera característica es un entendimiento correcto, o un entendimiento correcto del pecado acepta la responsabilidad total por el pecado. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David no se excusa de su pecado, no excusa su pecado, lo reconoce, no culpa a nadie por su pecado. David reconoce que él fue responsable absoluto de su pecado, y este es un elemento crítico en la confesión verdadera. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre es echarle la culpa al otro. ¿No recuerdan a uno que le echó la culpa a la mujer? Ahí mismo. La mujer, es que además no, la mujer que tú me diste. No solamente le echó la culpa a la mujer, sino que se la echó a Dios. Y Eva, ¿a quién le echó la culpa? La serpiente. Y así hasta hoy. Desde ahí todo el mundo le echa la culpa al otro. Dicen: es que es por él, es por Satanás, es porque no pude. Son raras las personas que aceptan las faltas. Muy pocos piden perdón. La gente lo pisa uno en la calle y no le pide perdón. Se tropiezan por encima y pasan derecho y no dicen nada. Los trabajadores en las cajas registradoras, este es un tema con el que estoy trabajando yo, porque mi corazón, en las cajas registradoras
nunca, no piden perdón, se demoran todo lo que quieren, hacen las vueltas, todo, llega uno y como si nada. Esto es como una obligación y ellos deberían al menos decir perdón, lo hice esperar demasiado. O la gente se compromete y no cumple. Perdón, me comprometí y cometí no debí, uno antes de decirlo debe pensarlo. Si se va a comprometer, en la iglesia pasa lo mismo, se ofende, se incumple, se miente y nadie pide perdón. Por eso es tan ilustrativa la redacción del hijo pródigo en Lucas 15 cuando dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este joven acepta completamente su responsabilidad. Él había pecado y nadie más, y esto es confesión. Aceptar. Noten el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Contra ti solo he pecado. David exonera a Dios, y a pesar de que había pecado contra Betsabé y contra Urías y contra la nación, David reconoce que su pecado fue personal y por sobre encima de todas las cosas, él pecó contra Dios. Cada vez que peca, independientemente de que ofenda a otra persona, siempre se peca contra Dios. En cuarto lugar, un entendimiento correcto del pecado me lleva a un reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa. Miren el versículo 5. Un entendimiento del pecado correcto me lleva a un reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que su pecado procede de su naturaleza. No le echa la culpa a otro, sino sabe que viene de él. El pecado es el resultado de nuestra corrupción congénita. Por supuesto, él no le está echando aquí la culpa a su madre, ni diciendo que él fue el producto de una relación ilícita, sino está diciendo que desde su concepción él llevó una naturaleza con la inclinación hacia el mal. Esta es la doctrina de la depravación total del hombre. Toda parte de cada ser humano fue afectada por la caída de Adán. Cada elemento, cada porción, cada uno de nosotros ha sido afectado por eso. Y eso es fácil reconocerlo, no falta sino ver los niños desde pequeñitos pecan. Nadie es bueno, ni siquiera los niños son buenos. Todos somos pecadores, cada uno de ustedes, yo que ha venido a este mundo, hemos venido con esa naturaleza corrupta, con una tendencia hacia el mal y apartados de Dios. Salmo 58:3 lo pone muy bien, dice: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Desde la matriz. David está diciendo que su pecado es el resultado de su propia naturaleza, eso es lo que dice. Y un correcto, o un entendimiento correcto del pecado, entonces, incluye que hay que apelar a la misericordia de Dios, que demanda limpieza, que se acepta la responsabilidad completa y finalmente que procede de una naturaleza pecaminosa. Ese era el primer punto. El segundo elemento que vemos en este Salmo 51 es que la verdadera confesión incluye un entendimiento correcto de Dios. Miren lo que dicen los versículos siguientes. Dice: he aquí, versículo 6, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación
y sosténme con un espíritu de poder. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría, dice el versículo 6. ¿Ven lo que está diciendo? Dios no está preocupado ni se fija en la conducta religiosa externa de cualquier persona, sino que está interesado en lo que sucede en lo más íntimo de un individuo. Dios busca esa santidad, la santidad interna. Lo que está diciendo David acá es: Señor, yo sé que estás interesado. Yo sé que estás interesado en las ceremonias religiosas de purificación externa como los judíos guardamos, dice David. Yo sé que lo buscas, que lo que buscas es la verdad e integridad de corazón. Es en realidad, yo sé eso, dice David. La confesión verdadera reconoce a Dios. No le importa lo que hacemos, sino está acompañado de una actitud interna de contrición. Esa es la idea. La verdadera confesión reconoce que Dios es absolutamente santo y demanda santidad de los que se acercan a Él. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Purificar vuestros corazones. La confesión verdadera comienza reconociendo que Dios es santo y desea la santidad en lo más profundo de nuestro ser. Además, un entendimiento correcto de Dios incluye su poder. Miren ahí en el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es confianza, confianza en el poder de Dios. Puede quitar, limpiar el pecado, y no solamente lo quita parcialmente, sino lo quita para siempre. Totalmente seré más blanco que la nieve. Y no solo eso, sino que Dios puede realmente renovarme. Dice: hazme oír con gozo y alegría. Eso es una renovación. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está seguro, completamente seguro de que Dios le puede cambiar y restaurar, completamente seguro de que va a cambiar su condición en relación a su pecado. David está pidiendo que Dios lo renueve completamente y le sane. Esa debe ser la oración de un pecador. Dios tiene el poder para restaurar una vida, una persona. Yo le puedo orar y decirle: Dios, restáurame. Yo reconozco, yo sé que tienes el poder de quitar este pecado, esta inmundicia que vive en mí. Noten, en tercer lugar, un entendimiento correcto de Dios también incluye un reconocimiento de que Dios disciplina. Miren el versículo 8 otra vez. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Es como rara esa expresión. Que has abatido. Recuerden que David había sido pastor. Era pastor de ovejas. Y estaba consciente de esa práctica pastoral. ¿Ay, qué era lo que hacían los pastores de ovejas cuando había una ovejita que no estaba muy alineada, que se descarriaba? ¿Sabe qué hacían? Le tomaba una pierna y se la partía, le quebraba la pata, y luego de que le quebraba la pata la volvía a poner, y como no podía caminar se la echaba en el hombro, la arreglaba la ovejita, estaba con ella todo el tiempo con su pastor. Cuando la pata se mejoraba, la ponía otra vez en el piso y la ovejita ya no se iba, ya sabía quién era su pastor. Lo que está diciendo David acá es: Señor, yo sé que me has quebrado mis piernas, entiendo lo que estás tratando de enseñar, estoy listo a seguir de cerca continuamente, seguir este pecado en la vida de David, y la disciplina del Señor que le siguió se transformó en el catalizador, es el gran motivador para que este hombre
siguiera a Dios en santidad. Este fue un tiempo de reforma, este fue un tiempo de restauración en la vida del gran rey David. En los versículos del 8 al 12, Dios revela que no solo él quería ser restaurado, sino que buscaba experimentar otra vez ese gozo en el Señor, ese gozo de su salvación. Esto es lo que la disciplina hace en la vida de las personas. Esto es lo que la disciplina busca. Pecan, son disciplinados, sus piernas son quebradas, y cuando se arrepienten y confiesan su pecado, el Señor los sana y experimentan un gozo renovado. Y en cuarto lugar, un entendimiento correcto de Dios reconoce su perdón. En el 9 dice, esconde, mire el 51:9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y el 11 dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David está convencido que Dios es un Dios perdonador. David sabía que Dios podía perdonarle y no hubiera pedido perdón, es la idea. Él sabía que le perdonaba. Los profetas hablan del perdón de Dios una y otra vez. En Isaías 43:25, por ejemplo, les voy a leer, no necesitan ir allá, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y en Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. La verdadera confesión reconoce la santidad de Dios, el poder de Dios, la disciplina de Dios y el hecho de que Dios es un Dios perdonador. David añade algo en el versículo 11 del 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto indica que en el Antiguo Testamento los santos de Dios no tenían la morada permanente del Espíritu como la tenemos nosotros hoy. Se iba, el Espíritu iba y venía para ungirlos en tareas especiales, tales como decir las profecías, a los reyes para poder gobernar, en algunas ocasiones para desempeñar una tarea en particular, a los artesanos. En el Nuevo Testamento el Espíritu mora en todo creyente y nos sella para el día de la redención. El Espíritu Santo es esa garantía de nuestra herencia futura. Ahora observen un tercer elemento de una confesión verdadera. No solo incluye un entendimiento correcto del pecado, un entendimiento correcto de Dios, sino por último un entendimiento correcto de nosotros mismos. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y el corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. ¿Ven lo que está diciendo? Debo vivir una vida santa para poder afectar la vida de otras personas que no conocen a Dios. Debo ser santo por causa de los pecadores. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿a fin de qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Las implicaciones son obvias. No puede testificar del Señor sin proclamar el Evangelio a otros, pero no con una vida con pecado. Si hay pecado en su vida, es mejor que no hable.
Una conciencia sucia y un testimonio turbio va a dañar las palabras. En realidad debería cerrar como si estuviera congelada su boca si tiene una vida de esa forma. No tiene nada que decir. ¿De qué va a testificar si todavía hay pecado en ustedes? No lo ha confesado. Debemos vivir vidas santas. Deben vivir vidas santas y limpias por causa de los que son pecadores. Mire lo que dice ahí el 16. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo no lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. David está diciendo, debo vivir santamente porque esto te agrada a ti, oh Dios. Eso es lo que está diciendo David. Una vida obediente. Quienes quieren realmente agradar al Señor, vive una vida santa delante de Él. ¿Quieres que Dios se fije en ti? Pues de pronto, en alguno de ustedes, que bendiga la vida de alguno de ustedes. Bueno, vive una vida contrita y humillada delante de Él y obediente a su palabra. Isaías 66 lo pone así, dice, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. David es consciente que Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Ya lo leímos en el versículo 17. Por eso es que se debe ser santo por causa de los santos. En el 18 dice, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, el 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. La limpieza total es esencial para participar completamente en el servicio a Dios. Ese es el título del sermón. Hay que estar completamente limpios. Aquí David está orando por otros, aquellos que pertenecen a la nación. Él está pensando en el pueblo de Dios. Debe orar los unos por los otros, pero es imposible que Dios les escuche si hay pecado en la vida, o si está disfrutando del pecado, o si no está confesando los pecados a Dios. Mis hermanos, si cultiva inequidad en su corazón, la Biblia nos enseña una y otra vez y muchas veces que Dios no va a escuchar. Entonces, hoy nosotros debemos considerar la confesión, considerar el arrepentimiento. Los elementos los acabamos de estudiar: un entendimiento correcto del pecado, un entendimiento correcto de Dios y un entendimiento correcto de sí mismo. Dios escucha cuando hay una confesión verdadera y Él garantiza que va a ser contestada. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es una verdad. Así es. Por eso es que este salmo es tan importante en este momento al final de Mateo, cuando vemos si en Mateo usted es creyente, este es un salmo que le ayuda, porque con el arrepentimiento, con la confesión, está construyendo su casa sobre la roca. Pero si no lo es, este es el camino para que usted vaya y construya, sea un constructor cristiano y construya su casa sobre la roca. Arrepiéntase, confiese su pecado y reconozca que Él es el único que puede quitar y limpiar ese pecado. Aquel que no conoce a Dios hoy en día, yo lo animo, no deje pasar un segundo. Yo lo digo con alguna regularidad, pero es que puede llegar un momento en la vida suya y ya no hay vuelta atrás. El arrepentimiento tiene que ser hoy, no puede esperar. Hoy es el día de la salvación. Hoy nunca hay un mejor momento que hoy. De pronto mañana, pero es que mañana de pronto nunca llega. Es hoy. Reconozca de rodillas y diga: reconozco, confieso mi pecado, sálvame, sé propicio a mi pecador. Y si usted es un creyente, también lo animo a que
esté en confesión constante de sus pecados, porque Él limpia sus pecados, Él los limpia, es su promesa. Él nos limpia constantemente, continuamente, y cada vez, cada día más parecidos nos hace a su Hijo Jesucristo.